¿Dónde te vas a esconder, Emmanuel Macron? ¿O qué vas a decir ahora? Es la pregunta que nos hacemos luego de la acusación que ha emitido Rusia. Una acusación con todas sus letras, ¿ah? Con todas sus letras, directo al corazón de París. Lo que dice Rusia es algo puntual. Francia ha permitido el reclutamiento de mercenarios. ¿Dónde? En la Embajada de Ucrania en París. Puntual, directo, sin mucho verso. Rusia dice abiertamente, estos señores son cómplices de todos aquellos muchachos que ustedes ven que pisan suelo ruso como en Kursk y que atentan contra civiles y contra nuestras tropas. Bueno, Francia es responsable de esto. Lo ha dicho Rusia. Y ha sido un mensaje que puede generar un nuevo momento, cuando se habla ya de un conflicto que estaría a punto de concluir en Ucrania, ¿cómo no pensar en un escenario distinto que para la OTAN sería estirar la guerra en algún nuevo ambiente, en algún nuevo lugar, con algún otro país involucrado? Algunos dicen Finlandia, bueno, creo yo esto es algo meramente especulativo, pero vaya que Finlandia es un actor importante. Algunos otros dicen Polonia, algunos dicen la propia Francia. Señores, estamos viviendo un momento importantísimo en la historia y vamos a hablar también de otro hecho que podría resultar determinante, porque según ha revelado la agencia Bloomberg, Turquía le ha dicho a los BRICS, quiero unirme. Sí, Erdogan, Turquía, miembro de la OTAN, estaría pensando en anclar en el bloque BRICS, con Rusia a la cabeza, por supuesto. Hay muchos asuntos para desarrollar en esta conversación y, por supuesto, contamos con la presencia de un invitado de lujo, un analista de geopolítica, que usted seguramente debe recordar porque hemos hablado en diversos programas, ¿no? Él es director del Espía del Telón, un canal también de esta plataforma, YouTube, y vamos a desarrollar estos temas tan interesantes, porque se habla también ya del inminente colapso del ejército ucraniano. Rusia se está acercando a Ugledar, ¿ah? Esto puede ser determinante en todas sus letras. Querido Enrique, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa, un placer conversar contigo. Pues mucho gusto de estar aquí de vuelta. Bueno, ha sido una ausencia en nuestro verano del norte, en vuestro invierno del sur. Y ya, pues bueno, de vuelta aquí. Lamentablemente mi módem de internet se rompió, entonces si de repente me veis con ligera demora o que se corta un poco el audio es porque lo estoy haciendo con el teléfono, entonces, bueno, es lo que hay. Lo lamento mucho, la próxima vez será seguramente mejor, pero desde luego tenemos muchísimas cosas que comentar. Como estabas mencionando en la introducción, podemos bajarle un pistón al asunto de Francia. ¿Por qué? Porque los que tuvimos la virtud o la desgracia de vivir en Europa en aquellos momentos iniciales de la operación militar especial, lo que vimos es que hasta las televisiones, en particular, por ejemplo, en España, en televisiones como La Sexta, directamente ponían en sus programas de este es el teléfono al que puedes llamar para unirte a la Legión Voluntaria que lucha en Ucrania. O sea, básicamente los grandes canales de televisión, los grandes medios se convirtieron en facilitadores para el envío de voluntarios a Ucrania. La embajada de Ucrania en Madrid se dedicaba a todo el que quiera que venga y lo reclutamos y lo mandamos para allá. O sea, esta cuestión de que una embajada ucraniana esté reclutando personal para llevárselo a Ucrania no es nuevo. Lo que sí es distintivo es que lo hagan ahora, porque evidentemente hubo un gran impulso en los primeros meses para que la gente fuera allí. De hecho, fijaros, os voy a dar un ejemplo bien peculiar de cómo fueron estos meses. O sea, me refiero a principalmente febrero, bueno, los últimos días de febrero, todo marzo y casi todo abril. En particular fue como el último día de febrero o principios de marzo, donde en el canal de televisión Antena 3 entrevistaban a uno de los que había ido a luchar a Ucrania. La cosa es que el tipo, junto con cientos otros de voluntarios, entre comillas, fueron a un campo de entrenamiento llamado Yavoriv, cerca de Lvov, o Lviv en ucraniano, o Leópolis en polaco.
esta ciudad tan famosa al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Bueno, la cuestión es que los rusos les tiraron un misilazo y se cargaron de un plumazo a más de 1000. Y el tipo, que lo veías que parecía más bien como, no sé, para nosotros sería como el típico chaval friki que juega a ordenadores, que juega a videojuegos en ordenador o lo que sea, de pegar tiros y se ha apuntado a la guerra porque sí, no sabe muy bien y pensaba que eso era Call of Duty, podría tener un punto de recarga y tal, pero el tipo salió hablando ante Antena 3 y dijo, sí, yo he venido aquí a luchar por Ucrania, pero me voy. Es que hemos venido y ayer por la noche los rusos nos tiraron un misil y mataron a miles aquí en el campo y no, me voy. Imaginaros el tremendo ridículo de la situación, ¿no? De un primer momento, de, no, aquí vamos a cazar rusos, esto es un safari y tal. Y llegaron, se agruparon y como pues, los rusos roban lavadoras para hacer misiles, pues no sé, los debieron cazar de chiripa como los rusos parece que son los maestros de la chiripa, de la suerte, pues le suelen acabar dando a un campo de entrenamiento de mercenarios de vez en cuando. Es, no sé, como una costumbre de los rusos, pues los ubican por el arte de la magia, de la suerte, etcétera, y no porque tengan precisamente un buen ejército, alta tecnología y demás. Sino que en Occidente lo vendían como, vais a pegarle tiros a una especie de vacas en el campo que no hacen nada y ya está. Por un lado lo vendían como los rusos quieren invadir Europa y por el otro lado es dispararle a vacas en el campo. Entonces, claro, algunos iban pensando que esto era dispararle a vacas en el campo y luego pues esas vacas tenían armamento pesado, fíjate tú, y respondían mucho a las balas. Y también, por ejemplo, otros mercenarios, eh, sobre todo de Sudamérica, muchos de Colombia, de Brasil, de Argentina, incluso algún peruano que también pillaron por allí, claro, les iban diciendo lo mismo que a los de Europa. Ya, esto es un safari, esto es pegarle tiros a vacas en el campo, esto va a ser facilísimo. Facilísimo, es facilísimo. Tú vente y lucha y facilísimo. Y de repente se encontraban, y esto hablo de 2022, 2023, de llegar a posiciones y los ucranianos dicen, estos son mercenarios, pues en vez de nosotros, mándalos a ellos, que se vayan a morir los de fuera. Luego, claro, tenían sus problemas. Fue especialmente conocido los problemas de mercenarios colombianos con ucranianos, porque los trataban básicamente como basura. Tanto basura militar como basura en lo personal. Y después de ese baño de realidad ya se acabaron yendo la mayoría. Solo han quedado pues los que a lo mejor no o están escapando de la justicia en su país o en otros en América y por eso pues no les queda más que seguir por ahí y hacer la vida del soldado de fortuna, de guerra en guerra hasta el fin de los días. En fin, la cuestión es que, claro, se lo habían vendido como ese safari de matar vacas en el campo y llegaban a posiciones y los rusos les estaban bombardeando 24/7. Es decir, 24 horas del día, 7 días por semana, semana tras semana. El que no moría se acababa volviendo loco, porque yo que he estado en Donbass unas cuantas veces, en Donetsk, por ejemplo, aun siendo una gran ciudad, escuchabas los bombardeos, caían bombardeos ucranianos contra la ciudad. Pues imagínate estar en una posición en medio del campo y que los rusos, como respuesta, te estén bombardeando 24/7 con todo lo que tengan. Y tienen muchísima artillería, tanto de la época soviética como construida en la Federación Rusa. Y luego aparecieron esas famosas bombas FAB, bombas que pasaron de ser tontas a ser listas, de tener un kit de guiado. Y de repente, pues ese safari dejó de ser tal cosa. La cuestión, claro, eh, ese énfasis de los primeros meses, incluso del primer año, para vamos a enviar voluntarios allí y tal, pues se fue perdiendo. ¿Y qué pasa? Que con la búsqueda de nuevos reemplazos, porque también tenéis que pensar una cosa, si veis los medios mainstream, los medios del sistema, los medios del gobierno, sea cual sea el país europeo, pues han debido morir como 500 millones de rusos o algo parecido en la guerra,
o a lo mejor me estoy quedando corto, a lo mejor han muerto 1.300 millones de rusos que han salido, pues no sé, de magia pura, porque básicamente dan unas cifras estrambóticas y siguen haciendo la misma dupla de los rusos van a invadir hasta Lisboa, los rusos no son capaces de tomar una aldea. Y te están con esas. Dependiendo del momento de la ola de propaganda, te dicen una cosa o te dicen otra. Y en estos casos, pues, en cuanto al reclutamiento, decían, sí, es que han muerto muchos rusos, pero se necesita más gente. Pero si le han muerto tantos rusos, no hay tropas suficientes porque el lado ucraniano ha tenido 30.000 bajas, según Zelensky. Bueno, 31.000, venga, tiramos por lo alto. Entonces, después de todo este tiempo, ¿se necesita más gente? ¿Por qué? Y ahí es cuando volvemos a ver esa ola de propaganda no, Ucrania ha tenido 30.000 bajas, los rusos 500.000, medio millón hay, o más incluso, suma, 1.000.000 de bajas. Dices, bueno, si esto ha sido así, ¿por qué Ucrania no para de reclutar? No para de buscar recluta donde sea, no para de mover el piso jurídico para decir, bueno, los ucranianos que están en Europa, que vengan. Que si no, van a ser reclutados en los países europeos y van a ser enviados al frente. Pues si tuvieran tan pocas bajas, no estarían pensando en eso. Como tampoco seguirían pensando que de vez en cuando han aparecido, por ejemplo, en España el año pasado, yo creo que era septiembre, octubre, pues sí, hace prácticamente un año aparecía una noticia, unos anuncios por Instagram de una empresa, una compañía de seguridad afincada, si mal no recuerdo, en Cataluña, y básicamente ofrecían sueldos de 2.000, incluso 3.000 dólares, que hablar de dólares en Europa es muy raro porque para eso está el euro. Hablaba de un dineral descomunal por ir a luchar a Ucrania. Claro, eso sonaba, bueno, como la mayoría de la audiencia de vuestro programa es de América, pues ya sabe, las mentiras y digamos, esa rata no me la vais a meter, como diríais, por ejemplo, en Perú. Es decir, esas estafas se huelen de lejos. En el caso de España, pues quizá menos porque no estamos tan acostumbrados a eso, pero había algo que no encajaba, ¿no? ¿Y quién coño paga esto? Aunque, aunque no veas la estafa de esto quién lo paga, porque vendrá el dinero de algún sitio, ¿no? Porque ¿cómo es que hay anuncios de pago por Instagram para reclutar gente para enviar a Ucrania y prometer unos salarios tan altos? Esto alguien lo tendrá que pagar. Y quedó ahí el misterio, luego los anuncios desaparecieron, pero no dejaba de ser interesante esa búsqueda por reclutar mano de obra, de busca. Dices, pero no tenían 30.000 bajas, ¿cómo es que están tan ansiosos por reclutar gente? Que luego, claro, en Ucrania están con medidas del tipo, que tienes que hacer cualquier trámite en la administración pública, muy bien, si eres hombre de tal a tal edad, lo vas a hacer a la oficina de reclutamiento, y si no, pues no hay trámite. Es decir, es básicamente obligar a que los hombres adultos de Ucrania tengan que ir al frente sí o sí. Eso sí, los pobres, los ricos no. Los ricos que todavía queden en Ucrania, esos pagan y hasta luego. Eso sí, es una fórmula que, como digo, en el caso, es un caso de España, a lo mejor sucedió algún caso similar en América, no lo sé en este caso, pero hace más de un siglo, en 1909, hubo una guerra que estalló en los alrededores de Melilla. España con Francia firmaron la división de Marruecos, un protectorado, y hubo unos ataques de una tribu en el lado del protectorado español, se mandaron tropas desde Melilla, se pidieron refuerzos en la península y precisamente esos refuerzos salían de Barcelona. ¿Qué pasó? Que era una guerra impopular, porque era una guerra absolutamente colonial, al servicio de compañías mineras que despreciaban a los trabajadores, a los españoles, y que además la élite política tenía la figura del soldado de cuota. Pagabas 5.000 pesetas, que para la época era un dineral, y tu hijo ya no iba a la guerra, pero estaba apoyando al país a financiar al ejército. Todos ganaban, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que se pusieron a reclutar a padres de familia pobres en Barcelona.
porque eran donde estaban los grandes intereses burgueses de estas compañías mineras, y la cosa terminó muy malamente con una semana de gravísimos disturbios en la ciudad y efectivamente hubo refuerzos militares, pero no hacia Melilla, sino hacia Barcelona. Con esto, este ejemplo que pongo siempre es ese soldado de cuota, es decir, es la figura de una guerra impopular al servicio de una élite impopular, de una élite económica impopular, que hace tándem con una élite política aún más impopular y distanciada del pueblo. Es decir, nadie quería ir a esa puñetera guerra. Entonces, no les quedó más que mano dura, represión, para hacer que la gente fuera a esa guerra, porque no veían interés en ello. Entonces, en el caso de Ucrania pasa algo parecido ya. Están esas figuras de tú paga y tú ya no vas a ir, tu hijo ya no va a ir, etcétera. Tú pagas, ayudas al país y ya está, y te libras de la guerra. Que por cierto, también hay que recordar que en los primeros días de la operación militar, Ucrania tardó varios días en cerrar las fronteras para que todos los que tuvieran vehículos, todos los que tuvieran recursos para largarse de Ucrania, se largasen y se fueran a Europa, se fueran a Polonia, sobre todo a Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, se fueran por Europa con sus coches de lujo, de alta gama, muchos con propiedades. Por ejemplo, en el caso de España hay muchos ucranianos en la costa del Mediterráneo, desde Barcelona a Málaga, aquello es un hervidero en muchas poblaciones, especialmente en zonas como Barcelona, Alicante, Altea y Málaga, Marbella. Son tres zonas a lo largo de la costa mediterránea donde hay muchísimos ucranianos. De hecho, por ejemplo, en Marbella tienen casa personajes tan conocidos como Petro Poroshenko, el expresidente de Ucrania. Tiene allí una casa, una mansión en Marbella. Casi nada. Y también, por supuesto, hace importación de sus productos de chocolate, que también lo llamaban el oligarca del chocolate. No con un sentido de drogas, al menos no uno conocido, sino de chocolate de verdad, de comer. Bueno, en el caso de España, si dices chocolate, puede ser chocolate como chocolate de dulce y chocolate de droga, para ponerle más contexto al asunto. Bueno, la cuestión es que durante estos 2 años y medio, ya casi 3, lo que se ha demostrado es que la Unión Europea lo que busca es que otro muera en su lugar. ¿Que es Ucrania? Perfecto. ¿Que no? Pues a ver cómo nos llevamos a cualquier tipo de radical que vaya a Ucrania a morir y así de paso, pues Ucrania cumple con su labor geopolítica vista desde la Unión Europea y Estados Unidos, que es hacerse el harakiri ante Rusia y a ver si con eso se lleva a Rusia por delante o le hace el mayor daño posible a Rusia. Ahora mismo ya han visto que no van a tirar a Rusia con el ariete ucraniano. Lo que están buscando es incluso ampliarlo a toda Europa, que desde Noruega y Finlandia hasta Rumanía y Bulgaria se monte un frente de miles de kilómetros para literalmente fracturar del todo a Europa y Rusia y cumplir el sueño húmedo de los anglosajones, no simplemente de anglosajones, globalistas y capitalistas, sino anglosajones en general, porque era el sueño de personajes como Mackinder, separar a Europa de Rusia de una forma tajante. Si es con estados tapón, pues bien, pero si es con una guerra y con una fractura, con una herida abierta, mejor todavía, porque de esa o no se van a recuperar o al menos no se recuperarán en mucho tiempo. Y aquí aparece de nuevo, también en el caso de Ucrania, el factor de Reino Unido como factor desestabilizador en la zona, porque lo que buscan es que haya siempre esos conflictos en Europa. Es la visión de Mackinder. De hecho, estaba escuchando hoy declaraciones de periodistas estadounidenses que decían, no, esto, perdón, de un general francés retirado, en este caso, que hablaba de, no, esta operación de Kursk tiene mucha mano británica. Esto no parece una operación estadounidense, esto parece más una operación británica. Y claro, el hecho de lanzar tropas para conseguir una absoluta operación de relaciones públicas, básicamente leía, justo antes de empezar el programa, leía un tuit de un medio estadounidense crítico con toda la guerra y demás, que decían, Ucrania tiene dos ejércitos, las redes sociales y el Photoshop. Lo que no puede por un lado, lo intenta por el otro.
y en este caso, con lo de Kursk, pues se ha quedado básicamente con esas. Se pensaban que quizá el país más grande del mundo iba a tener algún problema por dejarle a Ucrania 1000 kilómetros cuadrados para que se metan ahí y sean bombardeados sistemáticamente hasta que se retiren o no quede ni uno, que no iban a hacer ningún esfuerzo por lanzar cualquier tipo de operación contraofensiva masiva a lo largo de las fronteras entre Sumi del lado ucraniano y Kursk del lado ruso, sino iban a dejar que envíame todo lo que quieras, yo lo voy a liquidar y ya luego veremos lo que hago, que es lo de caer dos veces en la misma piedra. Bueno, en el caso de Ucrania, 2, 3 y las que le ordenen desde Washington o desde Londres, porque precisamente ya tuvieron casos como el de Krinky, en la orilla del Dnieper, en el lado ruso, metieron una cabeza de puente lanzando infantes de marina en pequeñas lanchitas y lo estuvieron manteniendo durante meses y lo vendían en esas acciones de relaciones públicas, lo vendían como Ucrania ya está en el otro. Era el puñetero desembarco de Normandía. O sea, ya eso parecía, ¿veis la película de Salvar al Soldado Ryan? Pues Ya, se estaban inventando una opereta igual. No, es que esto, bueno, estamos avanzando, estamos tomando. Pero si os tienen arrinconados contra la orilla del río, que los rusos, si quisieran, acababan con vosotros, pero no quieren. Porque para ellos, en su concepción de defensa flexible, si meten un grupo ahí y dicen, pues vale, si lo que importa no es el terreno, son las tropas. Lo que lucha no es el terreno, lo que lucha son las tropas. Y parece que es algo que nadie quiere entender en Ucrania, en Kiev o en sus patrocinadores de Londres o de Bruselas o de Washington, sino que piensan que de algún modo los rusos pues tienen que mantener el territorio a ultranza porque sí, y no dedicarse a esto es una operación de desmilitarización y desnazificación o de ocupación territorial. Entonces lo que importa es acabar con el ejército enemigo, en particular con lo que son agrupaciones de nacionalistas, ultranacionalistas, neonazis, como cada uno prefiera considerarlos, pero ese es el lado de la desnazificación que prometía Putin. La cuestión es esa, desmilitarización, acabar con las fuerzas militares del enemigo, no ocupar territorio. Pero ¿no? Algunos piensan que incluso imaginaros en periodistas españoles diciendo no ríais demasiado. La cosa, Hitler y Napoleón invadieron Rusia, pero eso es incomparablemente inferior a lo que Ucrania ha metido en Kursk. Tú leías estas cosas y decías, pero ¿qué clase de gilipollas sois? Pero es que no pensáis antes de escribir o simplemente os mandan la nota de prensa, la edulcoráis o ya tenéis un programa, el edulcorador o The Edulcator, ahí en plan le damos un toque en inglés para que suene de película, lo meten en el Edulcator y dicen, pues ya está, pues publiquémoslo. Pero lo han leído. Solo faltaría que alguno de estos periodistas reconociera al cabo de un tiempo de sí, usted es periodista, es que yo no sé leer. No, si ya se nota, ni escribir ni nada. O sea, usted está ahí para decir sí, firmar, enviar, pulsar un botón y enviar. O sea, lo ponían como que era la gran operación militar, la jugada maestra de Ucrania, que esto de las jugadas maestras, sí, efectivamente, algún golpe bueno han dado. Por ejemplo, hace 2 años en Kharkov, que pillaron a los rusos al descubierto. Algo que se sabía durante todo el verano, que los rusos tenían muy pocas tropas desplegadas en Kharkov, que los ucranianos iban a aprovechar su movilidad y su superioridad numérica, que los iban a arrollar y efectivamente los arrollaron. Luego llegó Surovikin y dijo, mira, esto de la orilla norte del Dnieper en la zona de Gerson se acabó, nos retiramos. Y los ucranianos, en vez de mantener la presión por otros lados, fue cuando intentaron invadir, por ejemplo, la península de Kimburn, ahí en esa zona, o se dedicaban a lanzar otro tipo de ataques, como intentar invadir la península de Crimea, en Olenivka, intentar lanzar esa operación de Krinky.
Y todo para mantener la moral y decir, sí, sí, estamos aquí avanzando, en cualquier momento vamos a conseguir el avance. Y no, evidentemente, los rusos perdieron una línea, se replegaron a otra, armaron la defensa y se la mantuvieron ahí. Y ya está. Y también desde aquel septiembre de 2022, Rusia ordenó la movilización parcial, llegaron refuerzos y se acabó la superioridad numérica de Ucrania. Y desde entonces los rusos se dedicaron a bombardear, a hacer gigantescas masas de artillería, bombardear, acabar desmilitarizando precisamente, que era su objetivo, pero ya de paso demostrando que si es preciso también hacen avanzar la línea del frente. ¿En qué sentido? En el sentido de los referendos en Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson. Es decir, oye, que Estados Unidos va con todo aquí, que nos quiere hacer un daño absoluto. Pues mira, no solo no lo ha conseguido, sino que además le vamos a hacer avanzar la línea. Esto también considerando otros movimientos de Estados Unidos que Rusia no olvida ni olvidará, que son precisamente todos los relativos a las guerras en Yugoslavia de los 90, especialmente al bombardeo contra Serbia y Montenegro y esa separación de Kosovo que estuvo respaldada inicialmente por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dijo, sí, sí, venga, el gobierno de Pristina, de repente que se declare independiente. Sí, sí, ¿y quién lo respalda? Estados Unidos, allá. Y de esa, en Rusia, se acordaron mucho que todavía estaba Putin en los últimos días de su segundo mandato y de eso se acuerdan mucho. Así como también de la guerra en Georgia, patrocinada por Estados Unidos, de la mano del, entre comillas, digamos, el Zelensky del momento. Sería anacrónico decirlo así, más bien Zelensky es el nuevo Saakashvili, aquel presidente de Georgia, que llegó precisamente por una revolución de color que Estados Unidos le había prometido todo el apoyo del mundo para retomar las regiones separadas de Osetia del Sur y Abjasia, precisamente en una guerra civil en el año 92. No lo consiguió, además atacó a las tropas de la Fuerza de Paz rusas, los rusos respondieron y Estados Unidos se quedó como, bueno, podría ser peor, pero dejémoslo ahí. Y en el caso actual, justo precisamente Armenia, y aquí lo uno ya con lo que me decías de Turquía, Armenia, con ese gobierno de la gente de Soros llamado Nikol Pashinyan, se mueve más hacia Occidente, en particular hacia Francia y Estados Unidos, donde creen que los lobbies armenios en esos países pues, van a ser muy fuertes y les van a apoyar mucho y muy bien. Y mientras tanto, pues Azerbaiyán y Turquía, que es el tándem clave en esto, se mueven cada vez más hacia Rusia, hacia Eurasia, hacia la Organización de Cooperación de Shanghái y hacia los BRICS. Porque sí, efectivamente hoy, a día 2 de septiembre, saltó la noticia de que Turquía pide oficialmente la entrada en los BRICS. Pero quien también había dicho lo mismo semanas antes fue Azerbaiyán. Y donde va Turquía, va Azerbaiyán, porque en estos casos es un tándem inseparable. Son como uña y carne, aunque sea mucha carne y una uña pequeña, pero van unidas. Y la cuestión es que para ambos es muy interesante acercarse a los grandes mercados de Asia. Y eso está representado en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la mayor organización comercial del mundo, y por los BRICS, que está también ahí. Entonces, claro, ellos lo que ven es, si nos acercamos a estos, puede haber un negocio doble. Se le puede vender a Oriente y también se le pueden vender a los imbéciles de Occidente, en particular a Europa. ¿Por qué? Porque precisamente en 2023, y es que esto, o sea, la guerra en Ucrania lo que demostró es que básicamente estamos gobernados por gilipollas, que el electorado está agilipollado en su mayoría, porque no puede haber otra respuesta en esto. No significa que todos estén así, sino que la mayoría, o por lo menos la mayoría de los que votan, sí que están agilipollados, acaban volviendo a salir los mismos de siempre, o eso es que hay un fraude electoral masivo, pero está tan bien hecho por tanta gente al mismo tiempo que no se nota, no se dice y se mantienen los mismos resultados. ¿A qué me refiero con esto?
Imaginaros en 2022, y creo que ya lo contaba en algún programa anterior, así que lo voy a contar muy rápido. En marzo del 22 le dicen a Rusia, Rusia, te vamos a sancionar y nos vamos a alejar de tu petróleo y de tus cosas y ya no te vamos a comprar más. Y Rusia, ¿ah, sí? ¿Y cuándo? En diciembre. Ah, me lo decís en marzo del 22, ya para diciembre, casi un año después, ya, vamos, un embarazo después, 9 meses después, pues ya te vamos a ir imponiendo sanciones. Sois tontos. O sea, queréis hacerle daño a Rusia, pero dentro de 9 meses. Ahora no. Dentro de 9 meses. Ya no es el ahora no, hoy no, mañana, sino hoy no, en 9 meses. Y así sucesivamente. Luego llegaba ese plazo y ya se hizo 2023. Y decían, bueno, no le vamos a comprar a Rusia, le vamos a comprar a Azerbaiyán. Y claro, Moscú llama a Bakú y dicen, mira, que yo te lo vendo, tú te lo llevas, lo vendemos un poquito más caro, o al principio, aunque sea que esto empiece, lo que sea, pero que empiece. Y le vamos a vender a Europa, pasando por Azerbaiyán, por Georgia, por Turquía, y Azerbaiyán que decía, no, no, no es petróleo ruso, porque está mezclado. O sea, hay cosas que le compramos a Rusia, hay otras cosas de Azerbaiyán, otras cosas que vienen de Asia Central, entonces no hay forma de diferenciarlo, vamos, que era literalmente, el chiste era, llegan los barriles de petróleo, abren así un poquito, le echan una gotita de petróleo azerí, ya está, ya no es petróleo ruso al 100%, solo lo es al 99,9%, pero eso no es el 100%. Así que, ateniéndonos a las lagunas legales que vosotros en Europa os habéis hecho, pues os gusta jugar a las trampas en el solitario, pues tomad trampas. Y claro, Azerbaiyán... Que es el doble rasero que es el doble rasero del que siempre habla, por ejemplo, Hungría, ¿no? O sea, Víctor Orbán lo dice con frecuencia, el doble rasero de los europeos, de Polonia. Sí, 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 exacto. De decir, no le vamos a comprar a Rusia directamente. O lo de sancionamos si viene por tierra, pero compramos si viene por mar. Es como, pero ¿por qué sois tan tontos? ¿Por qué os hacéis trampas jugando al solitario? Y Rusia, claro, evidentemente, si le compran en Europa no va a decir que no a un negocio, porque desde el lado ruso ellos lo ven como, bueno, estos tipos de Europa me quieren dejar de comprar, pero de aquí hasta que puedan dejarme de comprar va a pasar mucho, porque no va a haber nadie que les venda tanto. Entonces nos vamos a beneficiar de seguirles vendiendo o de empezar a venderles por intermediarios. Y claro, en estas cosas, por ejemplo, del gas y del petróleo, Turquía, como país grande, ha dicho, país grande y que le da bien a la cocorota por parte de Erdogan, es un jugador de cartas maestro. La cuestión es que dijeron, bueno, vamos a aumentar los almacenes de gas y petróleo en Turquía para tener más reservas, acumular más de lo que venga de Asia y ser nosotros, pues como he dicho en muchos programas, pasar de la sublime puerta otomana al sublime grifo de Erdogan. Y decirle a Europa, tú cuando quieras yo te mando, pero tú me tienes que pagar y si esto sube, pues me tendréis que pagar, porque como sois tan imbéciles de haberos cortado las venas con Rusia, pues ahora todo tiene que pasar por Turquía. ¿Os gustan las condiciones? ¿No os gustan? Es lo que hay porque no podéis negociar otra cosa, salvo comprarle a un precio todavía más caro a Estados Unidos.